Pero antes, de nueva cuenta, agradecerte, Ángel, tu generosidad y tu colaboración para con el Colegio Monterrey, que siempre nos has ayudado. Conociste muy bien al fundador y creo que pues vamos en el mismo sentido. Gracias. Ángel Quintanilla Ibarra es egresado de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la UNAM estudió Ciencias Políticas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Comunicación. Ahora, dentro de sus trabajos que ha realizado, estuvo como gerente de comunicación corporativa en Protex. Fue director de 4 periódicos, presidente de Sueño Regio, presidente de Vertebra, una buena cantidad de años, consultor en gestión de crisis y relaciones comunitarias, director de la empresa Altius Consultores, presidente del Consejo Consultivo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, pues esas son a grandes rasgos las responsabilidades que ha tenido Ángel, y a mí no me resta más que pasarle la palabra y que empiece con su tema, que sabemos que es la sucesión presidencial y los escenarios políticos posibles que se puedan presentar para saber qué resultado final puede haber. Adelante, Ángel. Y muchas gracias, un saludo a todos, ¿no? Y gracias por escucharme. Permítame comenzar con una anécdota personal solo para ilustrar que la forma de las personas puede cambiar radicalmente, la forma de pensar con un evento de cercanía con la muerte. Entonces, les platico que hace algunos años estaba a punto de iniciar una fiesta de una hija mía, de Pilar, y llegó una de sus amigas que estaba embarazada con un pastel. Y al abrirle la puerta para que entrara, ella había estacionado su vehículo en una cochera cercana. Y total, salió el vecino, no sea molesto, y con palabras groseras y altisonantes se puso a gritarle a la mujer. Entonces yo le reclamé, casi llegamos a los golpes, o sea, afortunadamente no pasó a mayores ahí en la calle, pero me empecé a sentir mal. O sea, empecé a sentir un dolor de pecho fuerte, y para no hacerles el cuento largo, si no hubiera estado cerca de mi familia que me llevó al hospital, o sea, probablemente no estaría dándoles esta anécdota en este momento. O sea, la realidad es que, o sea, entré de emergencia al hospital, o sea, tenía un infarto agudo, me intervinieron y me aplicaron un stent, ¿no? Entonces, que es algo similar. Entonces, a partir de ahí, la forma de ver la vida es un tanto diferente. O sea, uno sabe, a partir de ese tipo de eventos, pues que uno es mortal, ¿no? Como todos los demás. Comento esto porque quisiera iniciar la plática con ustedes hablando de la salud del presidente. En diciembre, a principios de diciembre de 2013, si no mal recuerdo, el 2 de diciembre, AMLO, que entonces tenía 59 años, ingresó a las 2:30 de la madrugada a Médica Sur. Ingresó con un infarto agudo en evolución, se dijo en aquel entonces en los medios, pero Obrador llegó porque sintió unos dolores terribles en el pecho. Ahí le encontraron que la arteria afectada presentaba placas de colesterol y coágulos que generaron ese episodio cardíaco. Finalmente le aplicaron un par de stents y de esa manera regresó a su vida pública y política, y ustedes conocen la historia. O sea, quizás si en términos de la anécdota que yo les platico mía, o sea, si él no hubiera tenido la oportunidad de llegar a tiempo, no estaríamos tampoco platicando del presidente y su salud. Hace un año, el 24 de enero de 2021, Andrés Manuel López Obrador se contagió por primera vez de COVID. Y aquí lo planteo porque es cuando surge por primera vez la idea del testamento político que acaba de mencionar ahora después de un año. Hay personas que indican que fue precisamente a partir de este evento cuando se empezó a establecer la redacción de ese documento, ¿no? Que al rato les voy a platicar por qué. Ahora, un año después, el 10 de enero de 2022, Andrés Manuel López Obrador da positivo por segunda vez al COVID.
Y 10 días después, el 20 de enero de este mismo año, de 2022, Andrés Manuel, que ya tiene 68 años, ingresó al hospital militar para un cateterismo cardíaco. Le revisaron las arterias y salió al día siguiente sin complicaciones, como todo lo pudimos ver en un video, ¿no? En 2018, o sea, para regresarnos un tanto en el tiempo de algunas de las enfermedades que ha podido, que sabemos que pudo haber tenido Andrés Manuel, supimos que había estado en una intervención donde se dijo, ¿no?, textualmente, lo reveló Carlos Loret de Mola en aquel entonces, que le tuvieron que quemar los nervios del cuello para esconder una dolencia en las cervicales, que se había provocado, según esto, jugando béisbol. En octubre de 2 años después, de 2020, sufrió un desgarre en una pierna entrenando béisbol. Antes de su segunda infección por COVID, en una de sus conferencias mañaneras, o sea, hace muy poco, antes de que entrara al cateterismo reciente, el presidente López Obrador dijo que padecía solamente hipertensión, que estaba bien de salud porque se cuida y hace ejercicio. El presidente, pues, en términos generales, de cabal salud. Pero él sabe, y por eso la anécdota, que se puede morir en cualquier momento, ¿no?, como cualquiera de nosotros. Comento esto de la salud de Andrés Manuel para entrar en el tema del testamento. En el Universal se ha escrito desde hace tiempo, o sea, Alejandro Aguirre Guerrero, que es un periodista que regularmente está muy bien informado, él ya hablaba desde antes del testamento político del presidente y señalaba que era un documento de 4 cuartillas que hasta hace unos cuantos días estaba todavía escrito en Word, en una computadora con varias anotaciones. Y luego, ya impreso, con anotaciones, según esto, hechas a mano por el propio Andrés Manuel. Y se agregó un último párrafo, según revela esto este periodista Aguirre. Se agregó después de que entró al cateterismo y dice, en la parte más relevante de todo el texto, que este documento está particularmente dirigido para los integrantes de Morena y los defensores de la Cuarta Transformación. En su testamento, AMLO entrega la estafeta ideológica de su movimiento y transformación al que considera su más fiel escudero, Adán Augusto López. El texto no cayó bien en quienes se consideran y son cercanos al presidente, dice este mismo periodista, pues podría tener implicaciones en la candidatura de Morena hacia el 2024. La Constitución, y ustedes lo saben, prevé el proceder en caso del deceso del presidente. Y el famoso testamento que estamos mencionando de Andrés Manuel habla de lo relacionado con la continuidad de su proyecto como un asunto privado, así lo manifiesta. De acuerdo al tabasqueño y a este documento, nadie más en su equipo podría proseguir lo que a su juicio está transformando al país, salvo, en este caso, su número 2, Adán Augusto López, que ahora sabe, y fue enterado en ese momento por su paisano, que sería el encargado de supervisar y continuar el proyecto de nación. Así lo establece en el testamento, ¿no? Continuar el proyecto de nación, aunque no fuera investido como presidente. Es decir, lo considera y lo pone en ese testamento como un albacea, ¿no? Pero en un párrafo que fue agregado después de esta intervención en el hospital militar, agrega y acredita a su paisano para decidir sobre las posibilidades de Sheinbaum y de Ebrard, e incluye el nombre de Monreal, en el sentido de que si ninguno de los tres garantiza una competencia real hacia sus adversarios y aclara, ¿no?, y subraya con estadísticas de por medio, le autoriza colocarse a sí mismo, es decir, a Adán Augusto López como candidato. Y esto lo comento por lo que voy a mencionar más adelante, porque hasta ahorita no se ha estado mencionando mucho a Adán como
un posible candidato ya abierto para participar en la contienda de sucesión. Entonces Adán López sabe perdón, que tiene la encomienda de su amigo y que además cuenta ahora con altas posibilidades de ser el ungido rumbo al 2024. Ya veremos, concluye el periodista. Lo que aquí ya le habíamos dicho nosotros, lo que nosotros ya habíamos señalado en alguna de nuestras intervenciones en medios aquí en Monterrey, que el testamento aparentemente no es en este momento para todos los mexicanos, sino exclusivamente para los morenos. Y ahora quiero pasar un poco a lo que pasó hace un año, ¿no? O sea, vamos a trasladarnos en el tiempo a enero del año pasado, enero de 2021. Cuando se contagia de COVID a Andrés Manuel López Obrador por primera vez, la comunidad política se hace también por primera vez en serio la pregunta de qué hacer si faltara el presidente. López Obrador sabe que existe la posibilidad de que pudiera fallecer en el ejercicio de su cargo. Hace unos días, tras habérsele realizado el cateterismo que habíamos mencionado, reconoció que ya tiene un testamento político para garantizar que continúe la transformación y evitar la ingobernabilidad en caso de que sea ausente. Pero, ¿qué pasaría si el presidente fallece? Los artículos 84 y 85 de la Constitución establecen los posibles escenarios ante la ausencia temporal o definitiva del titular del Ejecutivo Federal, entre ellas una nueva elección y un presidente sustituto, que es el caso que vamos a analizar ahora. Si el presidente López Obrador tuviera que separarse de su cargo hasta por 60 días, sus funciones tendrían que ser asumidas por el secretario de Gobernación en turno. Las dos ocasiones en que López Obrador ha padecido COVID-19, enero de 2021 y enero de 2022, fueron los respectivos secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López, quienes lo representaron en actividades públicas. En su primer contagio, el presidente estuvo 2 semanas ausente, mientras que en este año solo 1 semana. Y estuvo más en contacto con el público, como todos nos dimos cuenta, a través de videollamadas. Durante el tiempo que está al frente del país, el secretario de Gobernación no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización de la Cámara de Senadores, dice los artículos 84 y 85 de la Constitución. Además, deberá entregar al Congreso de la Unión, dice en este asunto, de la suplencia temporal de secretario de Gobernación del presidente, un informe de labores a más tardar 10 días después de terminar el encargo. El artículo 84 constitucional establece también que si la ausencia del presidente es permanente, habrá 2 escenarios. En los 2 primeros años de gobierno y en los últimos 4, que es el caso que nos ocupa ahora. En el primero, el cual ya no aplicaría si el presidente López Obrador se ausenta, eso ya no va a pasar. El Congreso de la Unión elegiría un presidente interino y 10 días después se emitiría una convocatoria para realizar una nueva elección. Cuando la falta del presidente se llega a dar en los últimos 4 años, que es el caso, en los últimos 4 años de gobierno, ya no se convoca elecciones. Y si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designaría al presidente sustituto que deberá concluir el periodo, siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino, como establece el artículo 84. Menciono esto, que ustedes ya conocen, porque en esa vez que se mencionó en la primera infección del coronavirus de Andrés Manuel, ocurrió un hecho que llamó la atención a muchos, ¿no? Y que se los voy a comentar. Esto fue hace un año, en enero de 2021. Insisto, cuando la primera infección de AMLO al COVID, se plantea la pregunta de quién podría ser la persona que el Congreso designe como presidente sustituto en caso de una ausencia total y que por tanto concluya el sexenio que había iniciado o que está Andrés Manuel.
Esto es un hecho público, o sea, se mencionó en su momento en los medios, se realiza una encuesta que la realiza la Secretaría de Gobernación, la Oficina Jurídica de la Presidencia y personal de inteligencia del Ejército Mexicano. En esta encuesta o consulta se le pregunta a los dirigentes de partidos políticos, líderes de fracciones parlamentarias en el Congreso, y se incluye en esa encuesta la opinión de líderes empresariales, sindicales, religiosos y dueños de medios de comunicación. El listado de los posibles aspirantes a ser presidente sustituto se incluyen varios nombres, incluyendo a los miembros del gabinete, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y hasta algunos líderes de partidos de oposición. El resultado de la encuesta sorprendió a todos, incluyendo al presidente. La mayoría de los encuestados señalaron en ese momento, hace un año, que la persona indicada era el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal. O sea, este dato fue sorpresivo para todos. Pero veamos el contexto de hace un año y lo que sucede antes del tercer informe de Andrés Manuel en la mitad del sexenio. Recordemos que Julio Scherer Ibarra era en enero de ese año cuando se empieza a escribir el mentado testamento y en el que se dice que él participó en la redacción como el principal consejero político estratégico de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que en 2018 Scherer fue coordinador de la campaña de López Obrador en estados ganadores para Morena y para él mismo como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, etc. Ya como consejero jurídico de la presidencia fue autor y defensor ante tribunales de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, entre otros temas de escándalo como la amnistía para liberar presos que no habían recibido o que no hayan recibido sentencia todavía. Recordemos que estamos hablando antes del tercer informe de Andrés Manuel. Estamos hablando entre enero y agosto del año pasado. Entonces, en agosto, poco antes del informe, de hecho un día antes, se anunció que iba a renunciar al cargo en el gabinete Julio Scherer. Y en su lugar se designó a María Estela Ríos González, una abogada de la UNAM que fue coordinadora jurídica, o sea, el mismo puesto que ya tenía en el gobierno Scherer, pero cuando AMLO fue gobernador de la Ciudad de México y con quien tiene cercanía con Andrés Manuel desde hace 20 años. Lo menciono porque María Estela Ríos y Adán y otros personajes han estado entrando después de este tercer informe de gobierno como gente de confianza para la segunda parte del sexenio. Y esto tiene que ver con lo que se plantea de seguir el programa de la Cuarta Transformación que menciona en su testamento. Recordemos también que Olga Sánchez Cordero era hace un año la secretaria de Gobernación y quien podría suplir hasta por 60 días a Andrés Manuel o al presidente en turno en caso de ausencia. Pero 5 días antes del tercer informe de Andrés Manuel renunció y se regresó al Senado para quedarse en la presidencia en lugar de Ricardo Monreal. Cuando se fue Olga, Andrés Manuel López Obrador le agradeció su lealtad y honestidad y mencionó estos valores porque son los que ha mencionado repetitivamente para algunos de los componentes que están en el listado de Morena para la sucesión presidencial. O sea, es decir, tienen que tener como principal valor, dicho así por el propio presidente, la lealtad. En ese momento entra también, en lugar de Olga Sánchez, Adán Augusto López, que era gobernador de Tabasco, y que sabemos que es de todas las confianzas de Andrés Manuel. Se conocen desde que inició Andrés Manuel su carrera en Tabasco como luchador social. Hay que mencionar que cuando fue López Obrador, o sea, que era todavía militante del PRI y se unió para el llamado entonces Frente Democrático, que era un grupo disidente del mismo tricolor, que luego dio como fruto el naciente Partido de la Revolución Democrática, o sea, el PRD en Tabasco. Para
para tratar de justificar, o sea, la presencia de este Frente Democrático en su estado natal, Andrés Manuel necesitaba que las asambleas fueran validadas ante instancias jurídicas y para esto encontró apoyo en Payambé López Falconi, que es un abogado titular de la Notaría Pública número 13 en el centro de Villahermosa. López Falconi era el padre de Silvia, Rosalinda, Melchor y Adán Augusto. A este último le encargó que le ayudara a notarizar con Andrés Manuel aquellas famosas cajas de fraude electoral, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, que traían cargando ahí por el Paseo de la Reforma cuando era candidato presidencial. Él fue el notario, o sea, que estuvo ahí presente, ¿no?, para que esto ocurriera. Después de eso, fue diputado plurinominal, senador y luego gobernador de Tabasco, que entró también con Andrés Manuel cuando entró a la presidencia. Es decir, estaba a la mitad de su sexenio en Tabasco cuando le pide a Andrés Manuel que vaya a la Secretaría de Gobernación. En los medios tabasqueños se ha escrito que Andrés Manuel ofreció la gobernatura no a Adán, sino a su amigo López Falconi, es decir, al papá de Adán, y que se dice, por tanto, que lo que le pidió el papá de Adán, o sea, el señor López Falconi, fue que ayudara a sus hijos, ¿no? Y de ahí, que ahora sepamos que todos los hijos de este notario, sí, tienen, digamos, un lugar en la función pública cercana a Andrés Manuel. De hecho, actualmente, la también esposa del gobernador de Chiapas, de Rutilio Escandón, o sea, la hermana de Adán, funge como administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que Adán Augusto estuvo prácticamente toda su vida militando en el PRI. Sus inicios se remontan a la representación de asuntos jurídicos, o sea, cuando era gobernador Manuel Gurría, y así pasó por diversos cargos menores hasta que renunció a la militancia tricolor y se afilió por esta vía de su papá, ¿sí?, al PRD, apoyando a Andrés Manuel. Entonces, después llega al Senado y como su hermana, en 2014 renuncia para sumarse al PRD, para sumarse a Morena. Dicen que la notaría pública, ahora la 27 de Villahermosa, llega por este conducto, o sea, es decir, se convierte en notario Adán Augusto. Y vale la pena mencionar este asunto porque esta notaría número 27 de Villahermosa es la que realiza los trámites para ceder las propiedades de Andrés Manuel a sus hijos. Cuando muere la primera esposa de Andrés Manuel en 2003, Rocío Beltrán Medina, Adán Augusto facilitó los trámites para que los bienes pasaran a los hijos de la pareja. O sea, él es el notario familiar. José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, los hijos de este primer matrimonio de Andrés Manuel, sí, tienen todas las propiedades, o sea, la parte de herencia, o sea, de la familia de Andrés Manuel a partir de ese momento, que es en 2006, si no mal recuerdo, y de esa manera, ¿sí?, digamos que sigue siendo el notario. Y dicen, por tanto, pues, que si sigue todavía en el gobierno, o sea, con esta nueva modalidad del testamento, y luego, no sé, si quiere regresarse a Villahermosa, ¿no?, pudiera hacerlo, ¿sí?, porque tiene una licencia vigente como notario. Adán, pues, podría ser presidente o, en su defecto, candidato presidencial. Dice el documento de ese testamento que ahora conocemos que existe escrito y que lo tiene Andrés Manuel, que mismo lo dio a conocer, si las tribus de Morena no llegaron a ponerse de acuerdo. Se establece en ese testamento que si Ebrard, Monreal, Claudia Sheinbaum, ¿no?,
que son nombres que se sabe que están implícitos en el testamento político de AMLO, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Aunque Claudia sigue siendo la preferida, entonces López Hernández pudiera entrar como el hombre de todas las confianzas de Andrés Manuel para tratar de incorporarse como un posible miembro de ese legado sucesor. El mismo titular de Gobernación, o sea, Adán, confesó hace poco que los trámites para su designación fueron muy apresurados. Olga Sánchez Cordero, quien hasta el 26 de agosto del año pasado se desempeñaba como secretaria de Gobernación, fue llamada de emergencia por el presidente y en ese mismo día, sí, se dijo casi de manera cosa que Adán estaba, ¿no?, en la capital de la República tramitando una licencia de manejo y que fue tan intempestivo lo que le dijo su amigo López Obrador, que él mismo le tuvo que prestar una corbata para estar presente en el video que luego fue compartido en redes, donde se dio a conocer que él sería el nuevo secretario de Gobernación. Entonces, este funcionario, en general, ¿no?, Adán Augusto, siguió pues en términos de lo que le convenían a Morena, las condiciones para dejar a un incondicional, que es el capitán de aviación Carlos Manuel Merino Campos, en su lugar como gobernador, porque sigue todavía estando en licencia. Entonces, de esta manera, sigue vigente que pueda regresar tanto como gobernador como notario a Tabasco. Se dice que Sheinbaum, Claudia, ¿no?, es la preferida. Yo quisiera comentarles algunos datos, o sea, porque en cortito, algunos de las personas que platican con don Andrés Manuel, él ha mencionado que hay dos mujeres que influyen en su pensamiento. Hace algunos años, en una gira por Nayarit, mencionó: yo admiro a Claudia Sheinbaum para que quede claro, desde luego, hay quienes no la ven con buenos ojos, pero también se debe de garantizar el derecho a disentir. Una cosa es que no les guste Claudia y otra cosa es que sea una mujer honesta y leal y preparada para ser candidata a la presidencia. Es decir, desde entonces, o sea, le dio el espaldarazo, como se dice, ¿no? Pero en enero del año pasado, si bien ella era quien encabezaba las listas de aspirantes de Morena para sucederlo en el 2024, y por la insistencia de que el elegido sea mediante una encuesta, en una consulta dentro de los militantes de Morena, ¿sí?, ahora, justo cuando ocurre esto que le estoy mencionando previo al testamento, Ricardo Monreal, que como ya les mencioné, surge sorpresivamente como la persona que pudiera reunir la unidad, no dentro de Morena, pero sí de las fuerzas vivas externas. Él pide que se haga una encuesta abierta entre toda la población y no una encuesta cerrada exclusivamente entre los militantes de Morena. Esta es la posibilidad, dicho de otra manera, de que si es una encuesta interna, ganaría Claudia, sin lugar a dudas, o sea, en este momento, las preferencias. La otra mujer se llama Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja de Andrés Manuel, con quien tiene un hijo llamado Jesús Ernesto. Y de ella quisiera comentar algunas cosas, o sea, es decir, hay que recordar que en 2003, en enero, ¿no?, o sea, falleció la esposa de Andrés Manuel, Rocío Beltrán, o sea, tenía alrededor de 45 años, si no mal recuerdo, a consecuencia de un padecimiento del sistema inmunológico. Duró este matrimonio de Andrés Manuel con Rocío Beltrán alrededor de 25 años. Y procrearon 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, con quienes, con este último, si se acuerdan, se quedó a vivir en un departamento en Copilco, ahí en la Ciudad de México, luego de la muerte de su mujer.
Con lo que respecta a doña Beatriz, ella no había estado casada anteriormente. De su biografía se sabe que nació en 1969 en la Ciudad de México, aunque de mucho tiempo se dijo que era de Puebla, o sea que había nacido en Puebla. Y también se conoce que es hija de una señora de origen chileno y ascendencia alemana y de un administrador de empresas de apellido Gutiérrez Calero. Beatriz, y este es el punto relevante que quisiera mencionarles, o sea, porque no se comenta mucho, o sea, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Tiene una tesis de regulación de uso de medios de comunicación. Y en su curricular académico también cuenta con una maestría en letras, no sé qué es con lo que se le conoce más en el recientemente, sobre todo por su libro o memoria, ¿no?, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que ustedes ya también sabrán, no lo voy a mencionar ahorita, que se le pone como una persona que ha estado solicitando, ¿no?, que se pida disculpas de parte de España a México, o sea, por la conquista. Pero el tema que quisiera comentarles es que ella se dedicó al periodismo y trabajó durante mucho tiempo en medios de comunicación. De hecho, fue corresponsal del Universal en Puebla. Y luego, este es el dato, ahora sí, a subrayar, se incorporó a la productora de Epigmenio Ibarra, la empresa llamada Argos Comunicación, que es la que se dice que genera los guiones para todas las políticas o estrategias de distracción que se dicen desde la mañanera. O sea, Epigmenio Ibarra sabe hacer telenovelas, sabe cómo capturar la atención del público en general, y se dice también que a partir de estos guiones, o sea, que los lleva al pie de la letra Andrés Manuel en las mañaneras, pues se hacen tácticas de distracción, ¿no?, ya sea con rifas de aviones, ya sea con lo que sea, incluyendo, ahora se dice posiblemente con este testamento, ¿no?, o sea, para que la gente esté volteando a ver algo, ¿no?, diferente a lo que está ocurriendo en la nación. Comento esto porque doña Beatriz, sí, le sabe a este asunto, o sea, ella estuvo como parte de la producción de Argos con Epigmenio Ibarra. Después de eso, pues, ya se juntaron, o sea, yo me acuerdo, no sé, que la revista Quién puso un encabezado, ¿no?, que decía algo así como confirmado, ¿no?, tiene novia. O sea, contando la historia del romance secreto de López Obrador, que era evidentemente una manera, ¿no?, de dar santo y seña de una mujer, y que se rumoraba, ¿no?, que estaba siendo la novia del que era el gobernador de la Ciudad de México y que en esa época encabezaba las encuestas para ser candidato a la presidencia. Entonces, para principios de 2006, la entonces novia de López Obrador mencionó algo que también quiero recalcar, ¿no? O sea, cuando le preguntaron si en esa misma revista Quién, ¿no?, que si ella fuera la próxima primera dama de la nación, Gutiérrez Müller contestó que el papel de una primera dama, una esposa de gobernador, de representante de Estado, de cualquier político, debe ser marginal. Y dijo que si Andrés Manuel ganaba la presidencia y le pidiera que lo acompañara en su gobierno, su figura sería absolutamente gris por convicción propia, pero que apoyaría que una mujer fuera la próxima presidenta de México. Entonces, este es un tema, ¿va?, porque pues, ella no está en las encuestas, pero platica y duerme con el presidente todos los días, ¿no? Ahora quisiera comentarles un poco de otro asunto entremezclado, o sea, para ya llegar al tema de la sucesión, o sea, lo que se plantea en este momento a 3 años de que ocurra, de la sucesión presidencial, lo que algunos medios han denominado lo que se llama la ola naranja. Los resultados de las encuestas nos dicen que si en este momento se tuviera que repetir las elecciones presidenciales, volvería a ganar y casi por la misma cantidad de votos Andrés Manuel López Obrador. Su base de votos, o sea, su aprobación, que ronda algo así del 60% en promedio de todas las encuestas,
se basa en las personas que reciben apoyo económico o en especie del gobierno, es decir, los pensionados, jubilados, los jóvenes sin estudio ni trabajo, los becarios, los adultos mayores, etc. Dicho de otra manera, si hoy fueran las elecciones presidenciales previstas para el 2024, el partido del presidente Morena tendría una ventaja sobre cualquier otro partido político. Dicen las encuestas que muy por encima del PAN y del PRI, que son los que tienen mayor presencia sobre los demás partidos, incluyendo a Morena. Pero se dice que solamente el PAN y el PRI pudieran competir o tener oportunidad como partido si presentan juntos una alianza. Pero a partir de junio del año pasado, es decir, de 2021, las cosas cambiaron y mucho. Antes de esa fecha, el único aspirante con posibilidades de competir entre candidatos como Claudia, Marcelo o Monreal de Morena, que fuera opositor, era el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con los colores de Movimiento Ciudadano, de ahí el color naranja. Incluso por encima de figuras como Ricardo Anaya del PAN o de Enrique de la Madrid por el PRI, que eran personajes que se mencionaban con posibilidades si fueran por esos partidos de manera individual. Pero en diciembre del año pasado, varias casas encuestadoras daban a conocer nuevos rostros competitivos que antes ni se mencionaban. Justo antes de la segunda infección de COVID de Andrés Manuel y de la intervención quirúrgica por cateterismo cardíaco que dio pie al presidente a dar a conocer el mentado testamento político que hoy nos ocupa, se dieron a conocer resultados de encuestas que perfilaban a un muy joven aspirante de apenas 36 años, pero con un apellido poderoso como mar, Luis Donaldo Colosio, quien si fuera perfilado como candidato de una alianza entre Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD, una alianza que en ningún momento ha ocurrido recientemente, ¿no? Porque si, digamos, en el escenario de que hubiera esta posibilidad de que se aliaran estos partidos, ganaría ampliamente la contienda en 2024. Y este dato es relevante por todo lo que hemos estado comentando, o sea que entrelazar, ¿no?, esta ola naranja con un candidato diferente, o sea, nuevo, que no aparecía porque pues, todavía no había alcanzado una posición que apenas la alcanzó en las elecciones de junio del año pasado, cuando llegó a ser alcalde de la ciudad de Monterrey. Ganó las elecciones. Según las encuestas que les menciono, Colosio, si fuera por un solo partido, el naranja, le ganaría con apenas un par de puntos porcentuales a Claudia Sheinbaum, según estas encuestas, o según la suma de las encuestas. Pero estaría 11 puntos arriba si el candidato de Morena fuera Marcelo Ebrard, y muy por encima, casi 30 puntos, de Ricardo Monreal. Estamos a 3 años, evidentemente, de la sucesión presidencial, pero digamos, como se pregunta, ¿no?, si hoy fueran las elecciones, Colosio tendría una oportunidad muy competitiva y el único candidato o candidata, en este caso de Morena, que pudiera darle una fuerte oposición sería Claudia Sheinbaum. Y como ya les dije, si Colosio no nada más fuera por su partido, Movimiento Ciudadano, sino además por otros como el PAN, PRI o PRD, casi pudiera estar diciendo que se cambiaría lo que las encuestas dicen desde el punto de vista de que en este momento Morena es el único partido que pudiera tener oportunidad para la sucesión presidencial. Entonces, las encuestas, esas, no solo inquietaron al presidente y a los candidatos de Morena, sino también a los propios aspirantes de Movimiento Ciudadano. Entre otros, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que si hoy fueran las elecciones, podría alcanzar, según esas mismas mediciones, hasta un 30% de los votos, pero siempre por debajo de Claudia y Marcelo de Morena, o del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que ya aparece en las listas de posibles aspirantes, pero por debajo de su compadre Colosio, y con la mitad de lo que conseguiría Alfaro. En esos listados han aparecido muchos nombres, o sea, como Mario Delgado, que es el presidente ahora
de Morena, hasta Fernández Noroña, Miguel Ángel Osorio Chong, Alito Moreno, vamos, aparece hasta Dante Delgado, ¿no? Pero ninguno con reales posibilidades, si hoy fueran las elecciones, a 3 años de que ocurran esas elecciones presidenciales, de tener una verdadera competencia. Entonces estaríamos hablando probablemente, y aquí voy a terminar, no sé, para abrir, ¿no?, a las posibilidades de otro tipo de escenarios que se los pienso comentar, pero ya escuchando sus reflexiones y sus preguntas, porque estaríamos hablando, y con esto termino, de la posibilidad de un caballo negro. En ninguna de las mediciones que he estado señalando, de las encuestas, aparece con posibilidades Adán López, el secretario de Gobernación. Vamos, en alguna de las encuestas ni su nombre aparece, no se le menciona. Pero a raíz del testamento de Andrés Manuel, donde el presidente le pide que garantice que la continuidad de la Cuarta Transformación siga, aunque él ya no esté presente, y que en caso de que no se pongan de acuerdo ni Claudia, ni Marcelo, ni Monreal, que él se incluya como presidenciable por Morena. Esta sería una variante del testamento que pocos han mencionado ni puesto atención. Dicho de otra manera, el dedo ungidor sigue existiendo en el sistema político mexicano y que hay, de nueva cuenta, probablemente un caballo negro o un tapado, que en este caso responde al nombre de Adán. Y en estas vamos, ¿no? Entonces, hay varios escenarios que pudieran abrirse, entonces me gustaría escuchar sus comentarios y posibles preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ángel, por esta excelente narrativa. Mis felicitaciones por tal narrativa. Y yo quisiera, antes de hacerte una pregunta, aprovechar la asistencia para decirles que todos los martes seguimos teniendo las sesiones semanales como esta. En esta ocasión, como les dije en el principio, le tocaba a Miguel Treviño, pero una situación de trabajo le impidió y se corrió una semana. Entonces, la próxima semana estará con nosotros Miguel Treviño. Y después hay otras personas como, por ejemplo, Marta Bárcenas, ex embajadora de México en Estados Unidos, radicando en Washington, que tiene más de 20 años de carrera en relaciones exteriores. Y como ella también, otros más que en su momento les iremos dando. Con lujo de detalles todos los temas y las horas exactas. Y claro, por último, el 5 de abril, que puede cambiar la fecha, pero ya establecido hasta ahorita, hay el Foro Ciudadano número 16, que era dedicado al INE, y que traemos ahí ponentes de mucho nivel, que todavía no los confirmamos, están por confirmarse, mejor no anticipo, pero que estamos pues preocupándonos por acercarles información y lograr lo que es el lema del Colegio Monterrey de Superación Ciudadana. Ángel, yo a lo mejor me voy a salir un poquitito del tema, pero sí tiene que ver con esto. Me atrevo a preguntarte, porque sé que eres un estudioso de esto, tienes mucha información. Yo he platicado con muchos colegas ciudadanos, en los cuales tienen mucha confusión ahorita con respecto a la revocación, las elecciones de abril, y que pues están confusos en que si sí o si no debo participar. Aquí ya hemos traído gente, han explicado su postura, pero a mí me gustaría conocer la tuya. ¿Qué recomendaciones harías a nosotros, los asistentes, los ciudadanos, con respecto a ese evento? Si vale la pena asistir, no. ¿Qué nos recomiendas? Sí, Roberto, muchas gracias. Mira, desde hace tiempo se ha estado señalando que no baja la popularidad de Andrés Manuel, o sea, en una cantidad en que pudiera quitarle el sueño, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? O sea, cuando un personaje que tiene el poder sabe que tiene arriba o alrededor del 60% de aprobación a su gobierno, tendría que reconocer que se hiciera una consulta pública, o sea, en el sentido de revocación de mandato, ¿no? O sea, que es lo que estamos mencionando, por la inmensa mayoría diría en ese mismo porcentaje de 60% que no. O sea, que no estaría de acuerdo, ¿no? O sea, en que se le revocara el mandato. Yo creo que la intención de Andrés Manuel no es tanto buscar si se le revoca el mandato o no, sino se le ratifica o no a su proyecto.
O sea, es decir, creo que es una manera diferente. O sea, si él tuviera la sensación de que pudiera perder, te juro, ¿no? O sea, que ni siquiera él sería el principal opositor, ¿no? A que se hiciera una consulta para ver si se le quita o no la magistratura. Entonces, en este caso, lo que anda buscando, según yo, o sea, y con insistencia, aunque cueste mucho dinero, es el tratar de que se diga, ¿no? O sea, que su proyecto, hay que recordar que él es un activista social y creo que es su principal defecto, ¿sí? Y nos debimos haber dado cuenta los electores, ¿no? Cuando fuimos a emitir el voto, es que él nunca ha dejado de ser un activista social, o sea, es un luchador social, ¿no? No es alguien que busque la manera de convertirse en un estadista, lo que él quiere es transformar a la sociedad en general de una manera en que él sea el precursor de este proyecto. Entonces, visto de esta manera, lo que anda buscando es que se le ratifiquen. Y de ahí entra la confusión de muchos. O sea, si él ya sabe que no se le va a revocar, ¿no? Y anda buscando que se le ratifique, entonces surge la sospecha por las experiencias que han pasado en otros países, de que a través de una consulta de este tipo se empiece a dar un proyecto o un programa o una campaña en el sentido de que valdría la pena que se quedara más tiempo. O sea, decir que no, que busquemos la manera, ¿no? De que él o alguien de su proyecto permanezcan. Entonces creo que en ese sentido es lo que andan buscando. Si nosotros tuviéramos, o sea, desde el punto de vista si alguien, ¿no? O sea, en un sentido opositor, porque ahora hay que verlo al revés, Roberto. Él tiene de cada 10 personas, 6 que lo apoyan, pero tiene 4 que no. O sea, es decir, estamos hablando, ¿no? Si lo viéramos al revés, que tiene una muy grande oposición, pero no suficiente. O sea, estamos hablando que no alcanza la mayoría, ¿no? En un proceso democrático, de cada 10 personas, 4 no lo quieren, ¿no? O sea, y buscarían la manera de que ni se quedaran, ni se ratificaran, etc. Entonces, si esa oposición formalmente intentara acudir que es tu pregunta, ¿no? O sea, si vamos o no, ¿no? A la consulta, ¿no? O sea, definimos o no si nuestra postura. Yo creo que sí, o sea, mi opinión es que sí. O sea, porque si no tendríamos, si de esos 4 que están totalmente en contra, ¿no? O sea, 3 dicen, ¿para qué voy? Entonces lo que tendríamos, ¿no? Al final de cuentas no es en un resultado de una consulta, es la percepción, ¿no? O sea, de que la inmensa mayoría de los que fueron, o sea, es decir, estaríamos hablando ya no de 6 de cada 10, sino de cada 10 que fueron, probablemente 8 o 9, ¿no? Están diciendo que vale la pena el proyecto de Andrés Manuel. Entonces, si alguien se opone, pues debería ejercer, ¿no? O sea, abiertamente su oposición, o sea, debería de levantar la mano y decirlo. Esa es mi opinión. O sea, si tú me dices, oye, ¿y eso va a hacer que cambie el final, el resultado? También creo que no. O sea, en base a lo que estamos viendo ahorita, lo más seguro es que la gente no solamente diga que no se revoque su mandato, sino que aprueben, como ya lo está haciendo en las encuestas, su gestión y su proyecto de nación. Pero creo que debería manifestarse abiertamente, si hay oposición, el número real de oposición. O sea, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Hacerse a un lado, sí, es dejar un lugar vacío, ¿no? Y en el resultado final, parece que fue muchísima gente la que estuvo, mucho más de ese 60%, o sea, de acuerdo en que él ratifique su proyecto. Hay 2 preguntas, nomás muy rápidamente, breve también tu respuesta. ¿No crees tú que la peor derrota para él sería que fuera muy poca gente a participar y sí, que se le caiga el teatrito? Si nomás van el 15% de los posibles votantes, pues eso sería peor derrota que si gana o pierde, que sabemos que va a ganar, ¿no? No estoy seguro, Roberto, porque todo este esfuerzo de quitarle dinero al INE, todo este esfuerzo de quitarle credibilidad al Instituto Nacional Electoral, toda esta manera de decir, ¿no? O sea, que si acaso alguien sale mal, ¿no? Fue el órgano independiente, ¿no? O sea, para ver los resultados, que es el INE.
Lo que estaría ocurriendo, ¿no? Si así fuera, es que no tuvo capacidad, ¿sí? El INE de convocar, ¿no? O sea, ni de generar. Hay que recordar que si un grito, ¿no? Muy particular de Andrés Manuel durante casi 30 años fue el fraude, ¿no? Es decir, hubo manos perversas, ¿no? O sea, que trataron de modificar el proceso y pudiera de alguna manera señalarlo, ¿no? O sea, si acaso así ocurre. O sea, que la gente no fue, y es probable que no vaya, ¿no? Porque además, con el dinero que le están asignando al INE, es muy probable que no se completen las casillas, que no se completen los escrutadores, etcétera, etcétera. O sea, es decir, tendríamos un movimiento mucho menor y por tanto muchas mayores probabilidades de que si la gente no va, sí, fue por culpa del INE y no por lo que él haya dicho o hecho. Pero al final de cuentas, como en todo proceso final, cuando digan, oye, ¿cuántos fueron? Pues fueron 10 nada más, ¿no? Y de esos 10 que fueron, 8 dijeron que estaba magnífico lo que proponía el presidente. Ese va a ser lo que quede, ¿no? Como resultado. Él sabe que no se le va a revocar el mandato. Muchas gracias. Raúl Montero, adelante, nomás conecta el micrófono. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué tal, Ángel, Roberto? Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo contigo con tu diagnóstico y percepción de que hay que participar. Sin embargo, a mí me gustaría incluir otros factores en la ecuación. En primer lugar, debo de recordarles que en las estadísticas de resultados en las elecciones intermedias, el porcentaje de votación es mucho menor que el porcentaje de votación en las elecciones presidenciales. Es más, me viene a la mente en este momento que en las presidenciales siempre anda en el rango del 55% y a veces llega al 60%, cuando mucho. Y en las intermedias, fíjense qué curioso, en las intermedias el rango anda entre el 38, el 40 y casualmente en las elecciones del 21 rebasó el 50, pero eso se debió a un ambiente electoral donde además había las elecciones de 12 candidaturas a las gubernaturas de los estados y el ambiente estaba efervescente. Entonces, partimos de la premisa de que la ley de consulta ciudadana, revocación de mandato, establece que para que el resultado sea vinculatorio, y vinculatorio significa que tiene que salir a votar alrededor del 40% del padrón electoral. El 40% del padrón electoral significa aproximadamente en números reales alrededor de 37, casi 38 millones de electores. Entonces, no pueden participar los partidos políticos en la promoción de la consulta. Tiene que ser totalmente ciudadana. Aquí don Humberto Treviño ya nos está regañando que nos desviamos a otro tema. Ahorita te cedo la palabra, Humberto, para que tú puedas explicar todo lo que tú quieras. A lo que yo, y estoy tocando el tema porque ese fue el que se planteó en la pregunta. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente, Ángel. De acuerdo a los números, en lo personal yo veo complicadísimo que se logre el 40% que exige la ley de consulta ciudadana. Pero a final de cuentas, tú diste la respuesta. Se dé o no se dé este porcentaje vinculatorio, AMLO lo va a aprovechar a su antojo. Y aunque salga a votar el 20, el 25, el 22, el 30, lo que ustedes quieran, él va a decir, la gente quiere que me quede, la gente que quiera que siga adelante. Entonces, para mí los números en este momento son irrelevantes. Yo creo que lo que tiene más sentido, y ahí es donde coincido totalmente con Ángel, es la necesidad de que realmente los ciudadanos hagamos uso de esa facultad de revocar o ratificar, porque a final de cuentas
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy no logró la mayoría absoluta para reducir la pregunta a que sea nada más revocación, sino se va a incluir ratificación, lo cual para mí a la gente la va a confundir más. Eso serían mis aportaciones. Gracias. Sí, de acuerdo contigo rápidamente, yo creo que no se va a lograr el 40%, pero creo que eso es lo que menos le importa en este momento a Andrés Manuel. O sea, Así es. Ok, adelante, Tom. Sobre esta misma pregunta, aunque sé que estamos desviados del tema, yo disiento de la posición tanto de Ángel como de Raúl, dado que la reducción en el presupuesto del INE pues va a implicar la reducción en el número de casillas a una tercera parte, ¿sí? Y por otro lado, la fecha en que se escogió para esta revocación es el 10 de abril. El 10 de abril es el Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa. Entonces, la asistencia a las casillas va a ser bajísima, ¿sí? Entonces, Andrés Manuel va a usar esta situación para atacar con mayor fuerza al INE por la baja participación, porque no hubo suficientes casillas, y en mi opinión, el participar en ella, simplemente le damos razón a Andrés Manuel de que este es un ejercicio válido, que realmente no se necesita. ¿Por qué? Porque ¿quién lo pidió? Para empezar, ¿quién pidió este ejercicio? Lo pidió Andrés Manuel. ¿Para qué? Para ratificar su puesto. No es para revocación, sino es para ratificarlo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en ello. Perdón. Muy bien. Bueno, Bulnes, Bernardo, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera plantear algo que, bueno, aunque parezca medio imposible, con tu experiencia y tu visión, ¿y qué pasaría si perdiera? Digo, porque como También. quiera, quedaría y una persona muy manipulable de parte de AMLO. Entonces, pues no entiendo realmente qué pasaría. ¿Cuál es tu percepción? Déjame decirlo, aquí hay mucho más expertos que yo en eso, pero ya dije, no creo que se alcance el 40%, por tanto no creo que sea vinculatorio el resultado. Sí, y por tanto, suponiendo que perdiera, pues no lo van a quitar. O sea, es decir, no es vinculatorio, ¿no? O sea, pero ahí dejo hay gente mucho más experta que yo en esto, ¿no? Pero si no se logra el 40%, no es vinculatorio y por tanto, aunque la gente diga, vete, no se iría, ¿no? Y le podría echar la culpa al INE y a lo que sea. Ok, gracias. Fernando, adelante. Y gracias, muy buenas tardes a todos. Yo coincido con la opinión de Tom en términos de los escenarios posibles. Yo creo que el peor de todos es si por cualquier cosa se alcanzara el 40%, porque está asegurado que la votación la gana López Obrador. De eso no hay ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de que se diera el otro escenario. Y en el remotísimo caso de que se diera, pues también el resultado es desastroso, no hay ninguna ganancia, ¿no? Pero yo creo que es mejor en términos de la confrontación, digamos, ideológica aquí, que se vea lo más desalentado, desairado el proceso lo más posible. Y la imagen que yo quisiera ver al día siguiente en los medios pues fueron los puros López Obradoristas y ni siquiera todos, algunos, por el Domingo de Ramos y todo eso. Ciertamente está ahí la amenaza contra el INE porque lo trae atravesado, pero recordemos que el INE es de las poquísimas instituciones que superan en respeto, respetabilidad al propio presidente.
Entonces, ahí hay una causa que sí necesitamos promover, la defensa del INE como árbitro, como columna de nuestra democracia, como institución fundamental de la República. Eso sí es una causa que vale la pena, pero ahí sí estamos más fuertes y yo creo que ahí sí se podría lograr un mejor resultado. Pero pues fuera de eso, yo creo que el mejor resultado sería que vaya un mínimo de gente y que sean puros morenistas y no acercarnos siquiera a la posibilidad de que tenga legitimidad o que sea vinculatorio esto. Gracias. ¿Algún comentario, Ángel? No, pues, o sea, estoy de acuerdo. Yo desde el punto de vista de necesidad de que se note la participación, pues vale la pena, o sea, pero es una opinión, ¿no? O sea, no le quitaría méritos a lo que dice Fernando, ¿no? Gaby Navarra, adelante. Nomás conecta el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Ángel, me encantó tu exposición. Y bueno, muy interesante todo lo que dice, ¿no? Pero yo aquí tengo un comentario que, bueno, capaz nada más es idea mía y no sé mucho de política, pero yo creo que si al INE se le están quitando, o sea, se le está haciendo recorte para este absurdo ejercicio que no debería de existir, no podría ser también un arma que tenga el INE para decir, pues no salió bien, si es que lo ataca, ¿no? Que diga, no salió bien porque tampoco tuve los recursos. Es cuanto. Sí, Gaby, sí, estoy de acuerdo contigo. A mí se me hace muy peligroso eso, porque a lo mejor es lo que anda buscando desacreditar, ¿no? O sea, el proceso mismo donde un instituto ciudadano, yo creo que es el último que nos queda, ¿no? Vivo, coincido con Fernando, hay que defender al INE a capa y espada, ¿no? Pero es el último instrumento que tenemos los ciudadanos de institución que defiende la presencia de decisión de los ciudadanos de manera mayoritaria. Tan es así que no hubiera llegado Andrés Manuel, ¿no? O sea, si no hubiera existido el INE, ¿no? O sea, desde el punto de vista real. Eso garantiza que tenemos un instituto que hay que cuidar. Pero sí, si acaso ocurriera, ¿no? O sea, que le echen la culpa al INE desde el punto de vista de que no pudo hacer el ejercicio, ¿no? O sea, de democratización, ¿no? O sea, de conocer los votos, de saber lo que opinaba la gente, ahí sí se me hace bien peligroso, porque estaríamos diciendo que ya no es legítimo ese instituto y que vale la pena cambiarlo por otro, ¿eh? O sea, para que garantice el ejercicio pleno de la gente. Hay que recordar que en un proceso democrático, nos guste o no, ¿sí? Si hay 100 posibles electores, con que vayan 2, ¿no? ¿Sí? Se ejerce el proceso. Entonces, de esa manera coincido, ¿no? Contigo, y creo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? De que no se vaya a deslegitimar, ¿no? O sea, la presencia de ese instituto como un instrumento valedero. Ahorita ya sabemos, ¿no? Que si le quitan dinero, pues va a haber menos casillas, ¿no? Y que va a haber menos participación, etcétera. Y como que se anda buscando, ¿no? Con la misma escopeta tirar 2 patos, ¿no? O sea, por un lado decir, ¿no? O sea, que no se alcanzó, ¿verdad? La participación, y por otro lado, que fue por culpa del INE, que ya no vale la pena que exista como tal. Terrible. Muchas gracias. Al contrario, Gaby. Nacho Hernández, nomás conecta tu micrófono adelante. Gracias. Felicidades, Ángel. Me parece que es un manejo muy contundente de una información privilegiada. No me gustaría que nos fuéramos sin saber tus conclusiones sobre la sucesión. Que no nos gane la agenda otra vez. Está bien. Creo que puedo dar un dato local, no sé, que nos ayudará al planteamiento de escenarios, ¿no? O sea, todo lo que estoy diciendo es lo que pasaría hoy, si hoy fueran las elecciones, ¿no? Digo, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, los datos, si hoy fueran las elecciones, sería más o menos de esa manera. Pero quiero darles un dato que ustedes conocen muy bien, o la mayoría de ustedes. Cuando a mí me preguntaron una plática como esta, ¿no? En mayo del año pasado, que qué tipo de escenarios planteaba yo para la sucesión de gobernador en Nuevo León, les dije que atendiendo a los datos, ¿no? O sea, que se tenían anteriormente, se podían plantear cuando menos 3 escenarios posibles. Uno de ellos
es que quien va arriba en las encuestas pierde, queda en último. 2, que quien va en último en las encuestas gana la elección. Y 3, que hay siempre la posibilidad, ¿sí?, de que alguno de los componentes se desista en favor de otro, ¿no? Entonces, ante esta oportunidad, yo señalaba en mayo del año pasado que si nos atuviéramos a lo que decían las encuestas en ese momento, ¿sí?, hubiera ganado, ¿no?, en ese momento la elección, ¿sí?, doña Clara Luz Flores, ¿sí? Hubiera quedado en segundo lugar don Adrián de la Garza y hubiera quedado en último lugar Samuel García. Entonces, pero que si le hacíamos caso a cómo votábamos los nuevoleoneses, ¿no?, pues probablemente las cosas nos pudieran plantear con otro tipo de escenarios. Hay que recordar, y ayúdame Fernando, ¿verdad?, pero yo me acuerdo que en las encuestas, ¿no?, en la que tú competiste como candidato a gobernador, pues tú ibas en primer lugar antes de que se arrancara. Y si no mal recuerdo, Rodrigo Medina iba en último, ¿no? O sea, antes, estoy hablando del equivalente a 3 o 4 meses antes, ¿no? Y si nos vamos igual, ¿no?, o sea, a las elecciones en las cuales participaron el Jaime, ¿no?, o sea, Rodríguez, pues Jaime iba al último 3 meses antes, 4 meses antes en las encuestas y terminó ganándonos, ¿no? Y quien iba arriba, ¿cómo se llama la candidata ahora de diputada? Ivonne. Ivonne, perdón por Ivonne, buena amiga, pues se me fue el avión. O sea, Ivonne Álvarez, ella iba en ese orden, ¿no? Es decir, lo pongo para tratar, Ignacio, no sea de responderte un poco en esto, ¿no? O sea, yo creo, por eso menciono que hay un nuevo contendiente con el testamento, ¿no? Alguien de las confianzas, son muy cercanas, ¿no? O sea, ahora para la última parte del sexenio de Andrés Manuel, en el cual literalmente le dice que si los otros candidatos, ¿no?, de Morena no son se pelean entre ellos, o sea, no responden a los intereses de lo que él quisiera que pasara con su proyecto, que incluso él se meta, ¿no? Entonces, lo menciono porque antes del testamento, Adán era un sucesor, ¿no? O sea, que había llegado al gabinete, ¿no? O sea, que para que Olga se fuera al Senado, ¿no? O sea, para que mandaran por cuerdas al pobre de Monreal, ¿no? O sea, que había salido en esa encuesta en ese momento como posible candidato, ¿no? O sea, fuera de lo que quería las fuerzas de Morena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que hay que irse por la parte sustancial de lo que nos dicen las encuestas, Ignacio. Casi es igual el porcentaje que tiene de aprobación este gobierno al número de personas que reciben apoyo económico o beneficios del gobierno. Y cuando hacemos el análisis, ¿no?, a detalle, la disección, ¿no?, o sea, de quiénes son ese tipo de cosas, prácticamente estamos diciendo que de alguna manera, ¿sí?, si continúa, ¿no?, este apoyo económico, las posibilidades de que siga Morena, ¿no?, o sea, salvo que ocurra algo como lo que ya mencioné, ¿no?, que las últimas encuestas hablan, ¿no?, o sea, increíblemente de una posible alianza de partidos que sí pudiera ganarle a Morena. Pero también esa misma encuesta de hoy, Ignacio, nos dice que si no hacen esa alianza no tendrían ninguna oportunidad el día de hoy. Y eso abre un planteamiento, o sea, quizá valga la pena que los dirigentes de esos partidos, en particular, vayan desde ahora presentando una real oposición. Cuando digo real es que se manifieste, ¿no? O sea, no que no exista. O sea, yo sé que ahí está, pero que se manifieste con posibilidades para que desde ahora se haga una campaña. Si no, de otra manera estaremos igual que el ejemplo que estoy poniendo ahorita, ¿no? Es decir, en este momento, ¿no?, nos pasaría igual que quien está en primer lugar quizá quede en último y que quien está en último lugar a lo mejor es el que gana, ¿no? No sé si te respondí con eso, Ignacio, ¿no? Pero dicho de otra manera, no sé quién va a ganar, ¿no? Sí, gracias, Ángel. He participado en algún tipo de elecciones y me he dado cuenta que el mexicano tiene miedo de opinar directamente, no a cualquiera le dice la verdad, ¿no? Y normalmente el que está en el poder siempre recibe
el sí, ¿verdad? ¿Para qué me meto en líos, ¿verdad? Dice el mexicano. Sí, ¿no? Morena está en el poder, voy por Morena, ¿no? Un análisis que yo hacía del caso de López Obrador, hablando de personas, es que ganó con el 50% del 60% que fueron a votar. Decías tú, 6 fueron a votar, 4 no. El 50% de 60 le da el 30%. O sea, de cada 6 personas que fueron a votar, ¿verdad? 3 votaron por él. Es correcto. Y entonces 7, 4 no habían ido y 3 habían votado en contra. No es tanta la ventaja real. Yo sostengo que tiene López Obrador. De esos 3, curiosamente para mí, uno fue en contra del PRI, el hartazgo, otro en contra del PAN y uno por López Obrador, ¿no? Pero finalmente la apuesta se la hizo el mexicano así. Mi experiencia en encuestas y en estadísticas es que él presume sus 30 millones, ¿verdad? Pero hay 70 y ahora más en el año 24 que no votaron por él. Ese es un análisis con respecto a las personas que hacían. Muchas gracias, Ángel, muy amable. No, al contrario, Nacho, muchas gracias. Susana, creo que traes la mano levantada. Sí, más conecta el micrófono. Hola Ángel y buenas tardes a todos. Ángel, de lo que has comentado hoy se desprenden varias cosas muy interesantes. Una que me parece muy interesante es que el 60% de simpatizantes con AMLO el tercer año de gobierno no necesariamente es el mismo universo de la cantidad de personas que vayan a acudir a votar en abril. Es decir, si en abril van la mayoría de los simpatizantes, pues ese resultado cambiaría muy a favor de que AMLO se quede, pero si van la mayoría de sus opositores, cambiaría las cosas. Lo que te quería preguntar en esto es, ¿cuáles serían los riesgos políticos de este ejercicio sin precedente? Por ejemplo, ¿qué repercusiones tendría tanto para el gobierno de AMLO o para la 4T o incluso para el país? Por ejemplo, en la economía, en el mercado bursátil, en la inversión extranjera, cualquiera que fuera el resultado que tuvieran estas elecciones de revocación en abril, porque nos va a poner en una palestra y en un aparador frente al mundo y seguramente generará reacciones más allá del ámbito político. Sí, gracias, Susi. Gusto de volverte a ver, ¿no? Mira, en este caso yo pienso que desde hace rato que no es casual que las fechas, ¿no? Tú como periodista sabes, ¿no?, que las fechas son importantes para cuando ocurran las cosas. No es lo mismo que esa consulta se hiciera antes de un partido de fútbol de México en un mundial. Sí, no es lo mismo que se hiciera un 12 de diciembre, etcétera. Pero el hecho de que estemos hablando, ¿no?, o sea, de que es el inicio de una Semana Santa, casi estamos hablando de que lo que se busca es que la nota permanezca en el tiempo, pero no impacte directamente en la población en el momento. No sé si me explico. O sea, la gente se enterará, ¿no? O sea, fíjate que sí pasó, no pasó, etcétera, pero no será algo tan impactante porque la gente estará metida en su mente en otras cosas. Hay que reconocer, no lo dije, lo he manifestado varias veces públicamente, que creo que el mayor mago con chistera, ¿no? O sea, trabaja en Palacio Nacional y sale todos los días a hacer actos de magia, ¿no? O sea, para entretener al público en general y nos mantiene ocupados, ¿no? O sea, con una serie de temas durante cuando menos una semana. O sea, a cada rato, por eso mencionaba, ¿no? O sea, el asunto que su esposa, ¿no? O sea, que fue productora, ¿no? O sea, con Epimegno y Ibarra, nada más para conocer. Y es una experta en comunicación de masas, ¿no? O sea, no es nada más alguien que hable de que España nos debe pedir perdón, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos que hay expertos en manejo colectivo de comunicación, como para, Susana, a mi juicio, pensar que sí va a haber un impacto, como tú lo mencionas, pero que no va a haber un impacto directo, ¿sí?,
O sea, porque no va a haber una oposición manifiesta, entre otras cosas, porque la gente va a estar dedicado pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, esto hará que sí exista la información, pero que no sea algo tan relevante como para que se caiga la bolsa de valores al día siguiente, como para que se defienda el peso como un perro, etcétera. O sea, creo que no va a ocurrir, ¿no? Ese tipo de cosas en ese momento. Básicamente es señalarle, ¿no?, a la comunidad, entre otras internacional, hay que recordar, ¿no?, que es parte del planteamiento de Andrés Manuel, ¿no?, en Sao Paulo, en el sentido, ¿no?, o sea, de decir que este proceso va para largo y que la Cuarta Transformación es un proyecto, o sea, que él encabeza y que básicamente busca, ¿no?, decir que la población mexicana mayoritaria estuvo de acuerdo, ¿no?, en que este proyecto continuara. Pero no creo que vaya a impactar o sea, entre otras por las fechas por donde se va a ocurrir, ¿no? Ok, yo, mientras alguien se anima más, hay tiempo para hacer un par de preguntas más. Yo quería preguntarte, ya basado en los datos que tú diste, me llamó mucho la atención el hecho de que Colosio estuviera tan arriba en las encuestas que hicieron, ¿no? Y yo te pregunto, ya como una opinión personal, y claro que sería especular, ¿tú crees que él aceptaría esa responsabilidad de ser el candidato? ¿Y crees que tiene la madurez suficiente ya como político para poder desempeñarse bien como ese hipotético presidente el día de mañana? Mira, yo creo que es una opinión personal. Yo creo que Colosio en este momento tiene lo que no tienen otros personajes que están enlistados. O sea, tiene marca, como dicen los que se dedican a la mercadotecnia y publicidad. ¿Sí? Y tiene a su favor precisamente su juventud. O sea, es decir, el que no tenga, ¿no?, digamos, pecados y muertos en el closet, ¿no? O sea, de alguna manera él puede hacer las cosas bien. Pero lo que quiero recalcar es que él forma parte en este momento de un proyecto, de un partido político, o sea, de un proyecto político en general, ¿no? O sea, no es, digamos, nació de la noche a la mañana, ¿no? O sea, etcétera. Y creo que él lo sabe bien, como lo sabe Samuel García, como lo sabe Enrique Alfaro. O sea, ellos han estado platicando mucho antes de que llegara alcalde Colosio, mucho antes de que Samuel llegara a ser un gobernador. Sí, todos ellos saben que cada quien podrá tener la oportunidad. Y si habláramos de lo que platican entre ellos, es muy probable que digamos, oye, compadre Enrique, ¿no?, pues te toca a ti primero, ¿va? Pues eres el más viejo, ¿no?, de los tres. Luego sigue probablemente Colosio, Samuel, etc. Es decir, vamos a suponer que ellos se pusieran a pensar en eso. Pero si cualquiera de nosotros fuera el dirigente de un partido político, hay que recordar que la única misión de un partido político es alcanzar el poder y conservarlo, ¿no? Pues, digamos, esa sería la estructura misional. Si fuera yo presidente de ese partido, creería que en este momento me saqué la lotería, ¿no?, a partir de junio del año pasado, porque nomás tenía un solo nombre dentro del listado de presidenciales. Yo ahora tengo cuando menos 4. Y no me vayan a cachetear aquí por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero pues, nomás estaba Alfaro, ¿no? O sea, ahora tienen a Samuel, ¿no? Ahora tienen a Colosio con posibilidades importantes y también a Mariana. O sea, desde el punto de vista de marca, ¿no?, o sea, de presencia, sobre todo en un público votante importante, ¿no? O sea, que es el joven, ¿no? O sea, el que se atiende en base a la influencia general, que fue parte de lo que se ganó de votos en la contienda pasada. Yo creo que ellos atenderían, ¿no?, incluyendo a Colosio, a lo que es el proyecto propio de su partido. Es decir, creo que se pondrían más o menos de acuerdo. Pero al revés, por eso lo menciono, si yo fuera el presidente del partido y estoy en ciernes de la sucesión presidencial y creo que mi mejor marca con posibilidades de ganar es Luis Donaldo, pues a lo mejor opto por Luis Donaldo, pero estoy anticipando mucho. O sea, la mayor ventaja que yo le veo tanto a Samuel como a Colosio es algo que yo no tengo. Ellos pueden esperarse a la próxima, y a la próxima, y a la próxima, ¿no?, y a la próxima. O sea, es decir, tienen muchas posibilidades, ¿no? O sea, de ir creciendo. Y la última es que falta ver lo que ocurra con sus gobiernos.
O sea, la prueba de ácido no va a ser si la gente en este momento considera, ¿no? O sea, con méritos o sin méritos, que Luis Donaldo, cualquiera de ellos pudiera ser un candidato presidencial. El problema va a ser dentro de un par de años si no han dado los resultados esperados, ¿no? O sea, yo creo que primero hay que esperar y eso a lo mejor cambia, ¿no? Las posibilidades de que esté o no Maduro, ¿no? O sea, para los que han estado en el gobierno, aquí hay varios, ¿no? De muy buenos amigos, el gobierno madura, ¿no? Y madura muy pronto, ¿no? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Dos preguntas, la primera y que luego la segunda tiene conexión con esta. ¿Cuál es el mercado que debemos de atender para invitarlo a participar en el proceso eleccionario? ¿Y cómo nos recomiendas para que surta efectos? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión te merece el empresario regimontano? ¿Está participando o no? Si lo está haciendo, ¿qué tan efectivo está siendo? Y si en la primera me respondes que hay ciertas estrategias que debemos de seguir, ¿qué tanto el empresario regimontano debería de participar? Sí, gracias, Ricardo. Mira, yo pienso que hay dos mercados concretos que hay que atacar en este momento. El mercado que ya mencioné, los que están recibiendo apoyos económicos y beneficios del gobierno. O sea, competir dinero con dinero es muy difícil, ¿no? Sobre todo si el dinero es de tu bolsillo, ¿no? Contra dinero del erario. Pero muchas de esas personas, muchos de ellos, estarían dispuestos a optar por una oposición formal. O sea, es decir, no están casados, ¿no? O sea, de hecho, lo que es su virtud es su mayor defecto. Sí, o sea, digamos, de alguna manera es una palabra horrible, ¿no? Pero digamos, están casi comprados, ¿no? Es decir, no quiero quitarle méritos a nadie, pero todas esas personas de alguna manera, si ven algún valor de oposición formal, yo creo que hay que mostrárselos, ¿no? Y es un público al que hay que atacar. ¿Por qué? Porque ellos no son militantes realmente, ¿no? O sea, no militan, o sea, formalmente en una instancia política, sino que se sienten que le merecen respeto a aquella persona que les ha venido ayudando. Hay que recordar, ya para unirlo con la segunda parte de la pregunta, que buena parte del problema por el cual personajes como el que hemos estado mencionando han llegado al poder es porque realmente existe una desigualdad social importante. O sea, si hay una diferencia importante entre los que ganan muy poco y los que ganan mucho, ¿no? Entonces, hay que acortar esta diferencia. Ya me voy directamente a contestar la otra parte. Estoy convencido, ¿no? O sea, por mi labor, y tú la conoces, Ricardo, ¿no? O sea, de estar trabajando como consultor a nivel nacional, incluso internacional, y de apoyar, ¿no? O sea, sustancialmente a muchas de las empresas regiomontanas en su quehacer de responsabilidad social, sobre todo, ¿no? O sea, que es donde más me he involucrado. O sea, yo estoy convencido, ¿no? O sea, que existe, ¿no? O sea, en el ADN del empresario regiomontano sobre todo, ¿no? O sea, en general del empresario en México, pero del empresario regiomontano, existe en su ADN esta posibilidad, ¿no? O sea, de intentar recapitular esta diferencia, ¿no? O sea, decir, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para tratar de convencer a todas esas personas, que muchos de ellos son trabajadores de las empresas, si sumamos los trabajadores que están dentro de las compañías, ¿no? O sea, de las empresas regiomontanas, estamos hablando de un porcentaje muy relevante, importante de presencia en la economía. Entonces, ahí tenemos un segundo mercado, Ricardo. O sea, el mercado trabajador, sindicalizado, etcétera, ¿no? Que a veces ni lo volteamos a ver porque pensamos que está de facto con nosotros, ¿no? Y que además le tiene mucho respeto. O sea, me consta, ¿no? Porque también asesoro, ¿no? Y contribuyo asesorando a sindicatos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de participación, ese respeto se puede convertir en alianza, ¿no? Entonces yo creo que son dos mercados importantes que habría que atender, ¿no? O sea, directamente. El número de empleados, ¿no? Que están dentro de la estructura, ¿no? De las aportaciones laborales que ofrece el empresario regiomontano, y contribuir, ¿no? Con esta responsabilidad social que ya la tiene en el ADN el empresario, pero buscando que estas personas que reciben dinero o beneficios del gobierno sepan que no lo tendrían si no lo aportaran las empresas, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? Como que nos falta que ellos amarren, ¿no?
que si las empresas no aportaran ese dinero, no caería ese dinero, ¿no? Que de parte del erario hacia ellos. Sé que hay un tercer grupo, ¿no? Que son los jóvenes. O sea, pero los jóvenes en general, sí, tenemos que atacarlos por la vía tecnológica, ¿no? O sea, decir, por la creatividad. Seguimos utilizando fórmulas de mensajes, ¿no? Con contenidos muy poderosos, pero no a través de los medios indicados. O sea, yo metería esa llamada de atención, o sea, hay que mandar el mensaje a través de los conductos para que les llegue a ese público, ¿no? No sé si te respondí. Sí, muy bien, Ángel, y felicidades. La prueba está en el número de asistentes que tuvimos ahorita en tu plática, que rebasó mucho la expectativa inicial que teníamos, y me da mucho gusto y agradecerte que te hayas preparado y con información muy valiosa. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, ¿alguna pregunta más de parte de algunos de los asistentes? Bueno, pues yo creo que no resta, Ángel, más que agradecer tu valiosa participación, el que nos hayas separado dentro de tu agenda tan saturada que tienes, el que compartieras este conocimiento que tú tienes, este análisis político que has hecho y que es muy valioso, y el cual agradecemos, y decirte que pues estamos en el camino, estamos seguramente te vamos a molestar más adelante, el Colegio Monterrey, para alguna otra participación de algún tipo, pero pues por lo pronto esta noche, muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes, y los esperamos